Bueno, muchas gracias por venir. Este primer espacio lo hemos concebido como un espacio de diálogo previo a la presentación del estudio, que la va a realizar Octavi de la Varga, porque es él el autor del documento de orientaciones, porque consideramos que era necesario hacer primero una reflexión para tener un marco referencial de alguna manera compartido de los temas socioeconómicos, geopolíticos y de cooperación y ayuda humanitaria. Tengo aquí a mi lado un panel de primera línea, diría, con referentes en todos estos tres ámbitos. Y nos gustaría pues, escuchar de primera mano pues, sus reflexiones acerca de, pues, del estado de la situación global, ¿no? Que es complejo y ha cambiado muchísimo desde la última conferencia hace 2 años. Presento brevemente a Mercedes de Alessandro. Ella es asesora del Gabinete del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires y es una referente en economía feminista en América Latina. Paul Morillas, director del CIDOB, de Barcelona Center for International Affairs, especialista en política europea y acción exterior de la Unión Europea. Frank Cortada, director general de Intermon Oxfam, con amplia experiencia en el ámbito de la cooperación y la ayuda humanitaria. Y también José María Vera, director ejecutivo de UNICEF. También había sido director de Oxfam, ¿no? Se cambiaron. Y luego Frank será director. Exacto. Y también con una amplia experiencia en el mundo de la cooperación, ayuda humanitaria y tercer sector. Muchísimas gracias por estar aquí. Para no robar más tiempo, porque ya vamos pasadísimos, vamos a hacer voy a lanzar la primera pregunta. Tenéis 5 minutos cada uno. Y la primera pregunta aborda generalmente, desde cada uno, desde su perspectiva, cuáles son los retos que nos abordan en este contexto global. Te doy la palabra, Mercedes, para que empieces tú. Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación y buenísimo ver a tanta gente para debatir hoy. Yo voy a tirar titulares porque en 5 minutos no tenemos mucho, pero creo que uno de los temas centrales a nivel económico que estamos enfrentando y que se fue mencionado hace un ratito es la extrema concentración de la riqueza, ¿sí? Venimos viendo una concentración de la riqueza que no es solamente la cuestión de la desigualdad, que es un tema de largo tiempo que discutimos, sino que hoy viene de la mano de una nueva arquitectura de poder. Porque esta concentración de la riqueza también está concentrada en los magnates de la tecnología, ¿no? Cuando uno mira la lista de quiénes son los más ricos del mundo, no solamente hay 3.000 super mega ricos, sino que además si uno mira los primeros 20 puestos, la mayoría son de Google, de Amazon, de Tesla. Bueno, seguramente los nombres se le vienen a la cabeza, ¿no? Y estas personas, que son los líderes de las tecnológicas, nos están haciendo enfrentar un dilema entre el tecnooptimismo o el tecnopesimismo, como se le suele llamar, pero que a mí me gustaría pensarlo también un poquito en cómo nos impacta a lo local, que vamos a verlo en la otra ronda. Pero adelantándome un poquito con esto, quería decir, en primera instancia hablamos de esta revolución tecnológica y digital, pero no es neutral esta revolución. Esto que aparece como la tecnología, no sé qué, viene a territorios totalmente desiguales. Yo hablo desde Latinoamérica, en donde no entramos a esta revolución desde Silicon Valley, tomando cafecitos y con amenities en la oficina, sino que entramos siendo choferes de una aplicación de transporte o pedaleando una bicicleta para llevar pizzas, empanadas o no sé qué se comerá aquí, trabajamos frente a una cámara de un celular para vender una rutina de skincare o un coach de cómo adelgazar comiendo avocado toast a la mañana, ¿no? Esos son los trabajos del futuro, nos preguntamos. Y lo digo también desde una sociedad que sufre la precarización del empleo. América Latina solamente arroja al desempleo y a la precarización año a año a contingentes de personas. Nuestra juventud hoy está completamente precarizada. Yo vengo de Argentina, un país en donde el 90% de los jóvenes hoy entra al mercado laboral en un empleo precario.
Y probablemente se va a quedar mucho tiempo ahí, sobre todo en el contexto actual en el que tenemos en el gobierno que estamos llevando, ¿no? Desde esa perspectiva, cuando hablamos de la revolución tecnológica, entonces, tenemos también que empezar a preguntarnos cómo hacemos para debatir esa concentración de poder. Esto también, digo, por un lado el trabajo, cómo nos impacta, por otro lado también la crisis climática, porque cuando hablamos de esta revolución tecnológica, América Latina es subtítulo extractivismo. Nosotros hoy, por ejemplo, Argentina, Bolivia, Chile conforman lo que se llama el Triángulo del Litio, los 3 países gobernados por las derechas, nuevas, extremas, como les querramos llamar, pero derechas en donde no hay interés por la redistribución de la riqueza, en donde no hay interés por el Estado, donde las políticas públicas son cosa de caprichos de alguna casta antigua a la que ya nadie le importa, y en donde los proyectos de la megaminería y de la extracción del litio no vienen acompañadas de un desarrollo local en donde engarzamos pymes, proveedores, trabajo, etcétera, sino que lo que vemos es un impacto ambiental totalmente agobiante, en donde la crisis climática se desarrolla en los territorios con contaminación del agua, del aire, etcétera. Entonces, esta revolución tecnológica, yo perdón que sea tecnopesimista desde esta perspectiva, creo que sí nos pone frente a ese dilema de buscar cómo la convertimos en algo que realmente nos lleve al futuro. Ahí creo que, y para terminar esta breve intervención, también tenemos que ver quiénes son los más castigados o las más castigadas, lo digo en femenino, porque cuando encontramos que hay crisis climática, cuando hay tortura en los territorios, cuando hay violencia, cuando lo digital se presenta como una gran concentración de la riqueza, sabemos que los rostros de la pobreza, es decir, su contracara, están feminizados. Y sabemos que, y eso lo voy a desarrollar luego, cuando el Estado se retira, los problemas que venía a abordar el Estado no desaparecen, sino que se privatizan. Y cuando se privatizan, sabemos que quienes atienden los cuidados, quienes atienden la salud, la educación que no ofrece el Estado, somos las mujeres, así que ahí aparece otro de los problemas que ya tendremos tiempo de seguir conversando. Muchas gracias, Mercedes. Es curioso lo que comentas porque en el informe de Justicia Global de Oxfam se comenta que las 5 personas más ricas del mundo han duplicado su fortuna. Deben ser pues, estos magnates de la tecnología, ¿no? Te doy la palabra a Paul para que tú también aportes tu punto de vista más desde un punto, bueno, desde la geopolítica, ¿no? Bueno, pues gràcies, un placer estar aquí. Bon dia a tothom. Gràcies a la Diputació i a l'Observatori, evidentment. Bueno, pues desde la geopolítica, y complementando un poco lo que Mercedes ya venía apuntando, ¿no? Para mí son 3 grandes puntos del estado del mundo que inciden directamente en mucho de lo que se hablará en estas jornadas, ¿no? Y que muy brevemente quisiera anunciar. Primero es que vivimos en una era, esta era geopolítica de la que todo el mundo habla y que nos mantiene ocupados, ¿no? En la que lo que define las relaciones internacionales en buena medida es la instrumentalización de las dependencias. Es decir, el mundo no ha dejado de ser global ni globalizado, pero esas relaciones que se establecen en este mundo globalizado y global están instrumentalizadas crecientemente, ya sea por potencias o estados o por actores con capacidad, con poder global. Por lo tanto, ya no estamos en un marco de suma positiva derivado de esas dinámicas globales, sino que estamos más bien, en el mejor de los casos, en un marco de suma cero, ¿no? Es decir, lo que gana uno se lo quita al otro y lo que le quita al otro es para el beneficio de uno, ¿no? Entonces, este mundo en el que se instrumentalizan las dependencias lleva necesariamente a una mayor fragmentación. Una fragmentación que puede ser del propio comercio internacional. Se habló mucho y se sigue hablando de la localización del comercio, de las cadenas de valor, de la regionalización, del comerciar con los más cercanos o con los más amigos, ¿no? En contra de la lógica del comercio global. Y esto tiene una incidencia directa en cómo comprendemos o cómo entendemos la cooperación internacional. Porque la cooperación internacional,
que puede ser una derivada también de esa globalización en la que estábamos, también es crecientemente instrumentalizada. Es decir, cuando no desballestada totalmente, ¿no? Y el ejemplo de USAID en Estados Unidos, pero muchos otros gobiernos occidentales que disminuyen su aportación a mecanismos de cooperación, responde también a esa gran fragmentación global. Primer punto. Segundo punto. Vivimos en un mundo en el que las alianzas o los bloques no son permanentes. Pese a que hablamos constantemente de la gran confrontación bipolar entre China y Estados Unidos, o el papel de las grandes potencias y sus esferas de influencia y demás, eso es una visión muy realista en el sentido de mi ámbito de estudio, el de las relaciones internacionales, no realista de que es real, sino de que lo que importa son los grandes focos del poder internacional, las grandes potencias y sus líderes. Es una visión de la que yo siempre rehuyo, ¿no? Porque lo que estamos viendo más que esa confrontación, que también, entre grandes potencias, es una diversificación constante de las relaciones internacionales. Es decir, se buscan aliados no solo en tu bloque convencional o en tus amigos convencionales, sino en otros países de otras latitudes y, para ejemplo, el de la Unión Europea, ¿no? Que está ahora mismo ahondando sus relaciones con India, con Mercosur, hay mucha diversificación de alianzas, ¿no? Y esto no solo sucede en el plano de las grandes relaciones internacionales, sino también sucede en el ámbito de los municipios y las ciudades, ¿no? Y ya yendo hacia la segunda parte, ¿no? Miremos con detenimiento esa asociación de ciudades y municipios de los BRICS, ¿no? Que los BRICS no son solo estados, también son sus ciudades. Y ahí también hay nuevas alianzas que se van formando, para ilustrar un poco esta dinámica de diversificación. Y tercero, y termino, una creciente securitización de las relaciones internacionales. Es decir, las relaciones internacionales son más gasto en seguridad y defensa, más incidencia del Estado en el poder duro, ¿no? Y vemos cifras las que queráis, ¿no? El riesgo siendo menos cooperación, menos transnacionalismo, menos dinámicas de cooperación internacional. Pero no olvidemos una cosa. Lo que en CIDOB hemos llamado la socioeconomía del miedo, ¿no? Es decir, aquellos elementos que para las sociedades y sus habitantes están en primera instancia en sus preocupaciones, no siempre tienen que ver, salvo que vivas en una ciudad fronteriza con Rusia, ¿no? No siempre tienen que ver con la securitización. Muchas veces tienen que ver con dinámicas mucho más cercanas. La vivienda, el clima, la subida de los precios y la inflación, la energía, todo eso son elementos de esa socioeconomía del miedo que se juegan en clave local. Y eso ya, si acaso, para la segunda. Eso para la segunda. Muchas gracias, Paul. Vamos, os estáis portando muy bien, con el tiempo. No hace falta... Podemos... Le doy la palabra ahora a Fran Cortada para que, junto con José María, también abran un poco más la mirada al específico del mundo de la cooperación y de la ayuda humanitaria. Vale. Yo voy a tirar del hilo. Mercedes me ha lanzado un hilo muy interesante, que es el de la concentración de riqueza. Luego hablo de cooperación, pero concentración de riqueza, concentración de poder. Y Mercedes hablaba mucho de la dimensión tecnológica, pero yo quiero que entendamos, primero pongamos el cascabel al gato. Cuando hablamos de concentración de riqueza, hablamos de que un 1% de la población acumula el 45% de la riqueza global. Ese es el nivel de concentración. Hablamos de que esos 3.028.000 millonarios acumulan el equivalente del PIB de la China, 18,3 billones de dólares. ¿Por qué digo eso? Digo eso porque eso es muy importante entender el poder que eso supone. No es solo poder tecnológico, poder de las redes, es poder político, es poder mediático. Esta gente ya no compra yates, ya no compra mansiones, lo que compra es poder político, capacidad de influir en las agendas. Esos 1.000 millonarios, esas plutocracias, ahora definen nuestras sociedades, marcan nuestras democracias, son las que, sin estar en las urnas, están legislando por nosotros. Y eso significa que los marcos legales, las regulaciones, muchas de esas normas
que se van dando no benefician a las grandes mayorías, sino que están pensadas para beneficiar a los capitales y que esas grandes riquezas sigan acumulando riqueza, ¿no? Y eso mismo sucede con los medios de comunicación. Hablamos de relato. ¿Quién gobierna el relato ahora? ¿Quién controla los medios? ¿Quién controla los medios? La mitad de los medios de comunicación a nivel planetario están controlados y son propiedad de milmillonarios. 9 de las 10 redes sociales están controladas por los milmillonarios. Ellos controlan el relato, deciden qué sabemos, qué no sabemos y cuándo lo sabemos, ¿no? Y para mí todo eso es muy, muy importante. Y ahora voy a la pregunta, en los 2 minutos que me quedan. Cooperación. ¿Dónde estamos en cooperación? Mira, Paul me ayuda, porque Paul ya marcaba como 3 elementos que de alguna forma definen la cooperación ahora mismo. Uno es cifras, el otro es marco ideológico y luego hablamos de cómo eso se plasma también en el sur global, ¿no? Cifras. Las cifras, el 0,7 nunca se dio. Ahora mismo la media es el 0,37 para todos los países de la OCDE. Hay una deuda histórica acumulada de los países del norte global con el sur global de prácticamente 6 billones de euros de lo que les prometíamos que transferiríamos y no se ha dado. Pero como decía Paul, el giro ahora es ese descenso significativo de la ayuda. Un 23% de recorte en el último año. No es solo Estados Unidos, es prácticamente todos los países de la Unión Europea. La Unión Europea ya ha anunciado que en el próximo quinquenio va a recortar la ayuda oficial al desarrollo en un 35%. Por lo tanto, cifras, cuando más necesidad hay de cooperación, en ese momento vemos el recorte. Y luego Chema nos habla de las cifras humanitarias. Pero lo importante no es eso, es el cambio de modelos, lo que decía Paul. Hay un giro conceptual, ideológico de la ayuda oficial al desarrollo, que ya no busca la justicia global, ya no busca la reducción de desigualdades, sino que se instrumentaliza con esa vocación de geopolítica, con una mirada a la seguridad, con una mirada a la migración y con una privatización de la ayuda. Veamos lo que está pasando en la Unión Europea con ese Global Gateway, donde el grueso de los recursos de la ayuda oficial al desarrollo se canalizan vía sector privado. Y todo eso, y con eso acabo, en un contexto donde ¿qué es lo que vemos que está ocurriendo en el sur global? Lo que vemos es que en el sur global hay un incremento también de la persecución y de cómo se silencia y de alguna forma se estrangula el espacio para la sociedad civil. Cada año vemos cómo se añaden nuevos países que aprueban leyes que de alguna forma no permiten a la sociedad civil interactuar, operar, hablar, ¿no? Esas leyes contra las ONGs que ya se cuentan por decenas y ya no hablemos de lo que significa, ¿no?, ser un trabajador humanitario en un contexto donde ya no imperan las normas, ser un periodista en un contexto de conflicto donde ya no operan las normas o ser un activista defensor de la tierra cuando te pueden matar cualquier día de la semana, ¿no? Ese es el contexto de cooperación en el cual operamos. Muy bien, muchas gracias. La democracia está enferma, ¿no? Y los canales de cooperación ya no se dedican a fomentar la democracia local o aspectos centrales de valores, sino, pues como tú dices, se está reorientando mucho hacia temas geoestratégicos y de seguridad. Chema, tu turno. Muy bien, pues muchas gracias, Marga, y muchas gracias por esta invitación y a la Diputación por haber organizado esta conferencia con actores muy especialmente del ámbito local, que si siempre han sido relevantes, pues yo creo, y eso será más bien en la segunda pregunta, que lo sois especialmente más ahora en este contexto en el que estamos hablando. Voy a complementar un poco lo que especialmente ha dicho Frank, más desde el ámbito del sistema internacional, del multilateral y con ese énfasis en la acción humanitaria. Si Frank hablaba de un 23% de recorte de los fondos generales de la ayuda oficial, en acción humanitaria solamente en un año ha sido un 35%, que se complementa con más ataques, más asesinatos de trabajadores humanitarios que nunca en la historia, con una impunidad y una ligereza para vulnerar el derecho internacional humanitario que no se ha sentido nunca y con una escasez de defensores de ese derecho internacional humanitario como no habíamos sentido en décadas.
ese recorte a lo que lleva es a cierres de programas y de respuestas humanitarias. Hay niños y niñas que mueren hoy por esas decisiones y esto no se puede edulcorar. Programas, hay también, digamos, oficinas, hay recortes, como es obvio, en las agencias y hay un impacto en el tejido local que, si se suma al que decía Frank de opresión, se suma al de falta de financiación, hace que la devastación en ciertos ámbitos locales esté siendo muy significativa. Si me vuelvo más al espacio del sistema de Naciones Unidas, es un ataque que también, por los recortes o por los retrasos en los pagos para operaciones de mantenimiento de la paz para la Secretaría General y sus propias entidades, que lo que hace es ponerlas en una situación prequiebra casi por falta de liquidez. O sea que no solamente es recorte, es retraso que hace que esté en una tensión especialmente fuerte. Menor financiación o retrasos, menor capacidad, menor impacto, más infravaloración o más ataques por no cubrir todo lo que se debería cubrir en una pescadilla que se muerde la cola. Son ataques, por lo tanto, a las agencias, sean a las organizaciones no gubernamentales en el ámbito internacional o en el local, o a las agencias de Naciones Unidas, que llegan a ser físicos y que desde luego son legales, jurídico-administrativos, para poder operar. Esa legitimidad, esa licencia para poder operar se vuelve cada vez más complicada. Lo es al sistema como tal, en un momento además de fragmentación fuerte y con un sur global que quiere sostener el sistema en general, pero que luego también tiene una fragmentación a la hora de exigir unos espacios mayores, en línea con lo que decía Paul. Pero no nos olvidemos, finalmente lo que hay atrás es un ataque a las convenciones, a los convenios, a la regulación, a la ley internacional, a ese derecho internacional y de los derechos humanos, a aquello que nos sostiene, que nos ha separado en estos últimos 80 años, nos ha hecho más humanos, más humanidad y menos bárbaros y menos bestias. Las bestias están a las puertas y van a por ese sistema internacional que se sostiene, y ya con esto acabo, en unos valores, en unos principios, en unas actitudes, que es lo que de fondo, y esto liga con todo lo que mi compañera y compañeros en esta mesa han dicho, liga con la conformación durante muchos años de una opinión pública en una cierta dirección. Esto es con lo que hemos vivido estas 8 décadas y de forma especial, yo al menos, 3 décadas y pico ya, y que era como que estaba dado, no está dado. Ahora nos toca hacer una defensa estricta, explícita, sin renunciar a la necesidad de su transformación y de su reforma, pero con una reivindicación expresa, fuerte, de lo conseguido, de lo que logra, de lo que ha conseguido en estos últimos años, lo que supone hoy y lo que supondrá el que se lamine hasta su desaparición, que es lo que querrían algunos. Muchas gracias, Chema. Ahora empezamos la segunda ronda para analizar estos retos y esta realidad más aterrizada al nivel local, ¿no? De todo lo que hemos identificado, ¿cuáles son los retos que impactan más en el mundo local y de qué manera, ¿no? Esta era un poco la idea de segunda ronda. Te doy la palabra, Mercedes. Bueno, yo soy de Argentina y no sé si ustedes saben, pero ahí gobierna un señor que hizo campaña y entró al gobierno con una motosierra, ¿no? Y esa motosierra lamentablemente no es una metáfora, sino que es una realidad. Desde que ingresó Javier Milei a su oficina, recortó las transferencias de financiamiento a las provincias, recortó la obra pública casi en su totalidad, eliminó el Ministerio de las Mujeres, el Ministerio de Acción Climática, es decir, hubo un desguace del Estado, un nivel de profundidad gigantesca, ¿no? Entonces, cuando uno ve esto, no es solamente la anécdota argentina, lamentablemente, sino que se viene replicando en la región. Este año en Latinoamérica hay 2 elecciones muy importantes, la de Colombia y la de Brasil, y tenemos en Brasil, por ejemplo, Bolsonaro hijo, con grandes chances de también ser una motosierra más en el continente, ojalá que no.
En Europa también, aquí hay cerca de 200 representantes, ¿no? Son 700 creo en el Parlamento, más o menos 200 son de la derecha, la extrema derecha, una derecha más o menos institucionalista, pero al fin y al cabo también con esta idea de la motosierra. Y esta idea de la motosierra se verifica en los territorios también, porque cuando no hay una cooperación internacional, como venían diciendo, y esto se viene reduciendo, a mí lo de la democracia está enferma, me parece más, la democracia está bajo ataque, ¿no? No es una cosa que, bueno, me resfrié, sino que me están atacando, y uno de esos ataques es la reducción de la capacidad del Estado de actuar sobre cualquiera de las áreas que nosotros entendamos. Hoy hay una carrera por esta inteligencia artificial que yo decía hace un ratito que está condensando todos los fondos de financiamiento. Los estados soberanos, los capitales de las empresas y el endeudamiento, todo el BlackRock, Templeton, todos estos fondos soberanos están yendo a financiar data centers. Donald Trump lo contaba en el foro de Davos, decía, vino Mark Zuckerberg un día a mi oficina y me mostró el mapa que quiere hacer de data center en Manhattan, es casi la mitad de Manhattan el tamaño, ¿no? Eso lleva millones y millones de dólares que van ahí y que dejan de ir a salud, a educación, a obra pública, infraestructura, conectividad. Porque mientras hablamos de la inteligencia artificial, seguimos teniendo millones de personas que no tienen una antena donde conectarse o no tienen un dispositivo o no tienen la capacidad de comprar un dispositivo. Y esto, sumado a lo que decía recién Frank, como son los dueños de los medios de comunicación, también de alguna manera están procesando cómo nosotros entendemos lo que pasa. Fíjense que los discursos de la meritocracia, de estos héroes self-made que nacieron en el garage del padre y entonces fundaron la gran oficina y hoy son los líderes. No sé, a mí me pasa en mi cuenta de Twitter, le contaba a los muchachos que casi ya no la uso por los ataques de la derecha, que cuando uno habla de impuesto a los ricos, por ejemplo, a estos 3.000 personas que decíamos recién, te dicen, no, pero ellos trabajan y ellos no sé qué, y vos le querés robar al que trabaja, sos envidiosa. Milei puso de moda, la justicia social es injusta, ¿no? Como diciendo que uno le tiene envidia. Bueno, un poco de envidia le tengo a los súper ricos, pero porque me gustaría, ¿no? Tanto dinero para otras cosas, pero el punto es que nosotros también compramos esas narrativas, pero no automáticamente porque nos enfermamos, entre comillas, sino porque nos bombardean con información en Instagram, en Facebook, en Meta, todos esos medios son de ellos. Nosotros hoy procesamos nuestra angustia o nuestros deseos de transformación social como contenido de redes sociales. No sé, pongo un ejemplo, en Argentina hubo incendios el año pasado, todo el mundo donando a una causa a través de una cuenta bancaria desde su cuenta de Instagram. Está bien, sirve para financiar a los pobres bomberos que van sin financiamiento estatal a hacer el trabajo humanitario, y a mí me saca la angustia que estoy sentada en mi casa, en mi sillón, pero de alguna manera nos están atomizando esa capacidad también de pensar colectivamente cómo solucionamos los problemas. Nos están también haciendo pensar que yo de mi cuenta bancaria, pasándole 10 pesos al bomberito que está enfrentando el fuego, estoy de alguna manera sustituyendo al Estado, que debería tener una inversión en entrenamiento, en equipamiento, en la vestimenta, en las herramientas que tenemos para combatir el fuego. Entonces, ese problema que yo decía de la concentración de la riqueza y que después me ayudó a completarlo Frank con los datos, es un problema también de la arquitectura de poder, es un problema del trabajo, es un problema de la crisis climática, es un problema de cómo procesamos nosotros nuestra capacidad de acción y de crear estas nuevas narrativas que hoy también son el foco de lo que vamos a debatir. Para terminar, y porque soy feminista y no me queda otra, tengo que decir que además son todos varones, estos súper ricos, ¿no? Y son además machos tóxicos, diría yo, ¿no? Machos tóxicos que vemos en los expedientes de los Epstein Files, que vemos también como Elon Musk cuando le tocó la oficina de la motosierra en Estados Unidos persiguiendo migrantes en todos Estados Unidos. Entonces cuando nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo lo grande llega a lo pequeño? Bueno, fíjense cómo Palantir, que es de Peter Thiel, otro de los machos tóxicos, le da información a Elon Musk en la oficina de Doge y con esa información van a perseguir con el ICE a los pobres inmigrantes ilegales estadounidenses, los deportan, rompen familias, rompen vidas, desarticulan sociedades enteras. Estos machos tóxicos se pelean en redes sociales. Un día dicen, ay, vos sos un abusador, no, vos sos un enfermo drogadicto. No estoy inventando, estoy repitiendo conversaciones de ellos públicas. Bueno, en eso también tenemos un gran desafío de cómo
salimos un poco también de esta burbuja que nos hacen ellos mismos con sus algoritmos y logramos volver a converger en estos ámbitos. Por eso decía, me parece que hoy y mañana tenemos una gran oportunidad aquí de vernos a la cara y de no solo pensar cómo logramos que las burocracias se aceiten, que son sumamente importantes y sobre todo con estos recortes que nos comentaban los compañeros que van a hacer que tengamos que ser mucho más creativos y eficientes con el manejo del dinero, sino también cómo buscamos construir nuevas narrativas, cómo construir también nuestro poder, el poder local para enfrentar estos poderes concentrados y cómo buscamos también cuáles son las herramientas que vamos a poder llevar adelante y utilizar en frente a este mundo que se está volviendo un poco bastante oscuro en los últimos tiempos y que creo que aquí tenemos grandes capacidades para por lo menos intentar pensar eso y ponernos de la mano para poder reconquistar salir de esa crisis de la imaginación, diría yo, ¿no? Esa crisis de la imaginación política y volcar también nuestros sentimientos, nuestros corazones fuera del algoritmo a buscar alguna alternativa que sea un poco más humanitaria. Gracias. Muchas gracias, Mercedes. Sí, en el transcurso de la conferencia la idea es intentar ahondar ahí y también lo que comentabas, ¿no?, de los espacios cívicos que son inexistentes y la cooperación ya no es canal para financiarlos o facilitarlos, ¿no? Y esta atomización de la cuenta de hacer el bizum, ¿no?, al pobre que ves es la tónica. Paul, te toca. Gracias. Bueno, pues volviendo a mi ámbito, que es ese contexto geopolítico, ¿no?, y cómo esto impacta en lo que estamos debatiendo. Si realmente creemos que el momento que vivimos es geopolítico, nos da a pensar o inmediatamente creemos que los centros de poder solo residen en los estados y en las grandes potencias, en sus hiperlíderes, ¿no?, que muchas veces son esos hombres fuertes, ¿no?, que ejercen el poder para sus estados de manera inequívoca, ¿no?, y que las capitales de los estados o de las grandes potencias son el centro del poder internacional, ¿no? Esa es la secuencia lógica si creemos en ese mundo crecientemente geopolítico. Pero no es así. O sea, no es así realmente. O sea, cuando uno analiza el mundo de hoy, lo que lo define mucho mejor es esa palabra que viene de nuestro ámbito, pero que refleja una realidad que es un mundo multiplex, ¿no? Y un mundo multiplex, ¿qué significa? Pues un mundo donde hay múltiples actores, y hemos hablado de los grandes magnates, pero podemos hablar, y de sus empresas, ¿no? Y podemos hablar de muchos otros actores privados que tienen, pero también las ciudades tienen un papel creciente, o también las organizaciones no gubernamentales siguen siendo un elemento de poder en este mundo. Quizá en horas bajas por ese contexto que las constriñe, pero no dejan de ser un actor, ¿no? Por lo tanto, hay un contexto de múltiples actores que inciden en la realidad del mundo, más allá de esas grandes potencias, esos grandes estados, esos hiperlíderes y esas capitales de esos grandes estados, ¿no? Y además es un mundo complejo, ¿no? De aquí al multiplex, el plex, el complex, ¿no?, en inglés, pues complejo porque las relaciones entre todos estos actores son crecientemente pues, diversas y difíciles de subsumir en un solo marco de actuación, ¿no?, ya sea la seguridad, ya sea la economía o ya sea lo que sea, ¿no? Es decir, ese mundo es el realmente existente. Cierto es que en el análisis global estamos en el ciclo, en el péndulo, donde lo que importa es eso, el poder y sus representantes. Pero no por ello el otro mundo ha desaparecido, ¿no? Entonces, aquí, segundo punto que quería hacer, y es que muchas veces en esos otros actores y las ciudades que nos pedías en la pregunta como ejemplo de esos otros actores, muchas veces ejercen como contrapoder o como núcleo de resistencia. Las capitales no son las que siguen siempre necesariamente los designios de la gran potencia y de su hiperlíder. Las capitales muchas veces ejercen de contrapoder, ¿no? Y ya no, las no capitales a veces todavía más, ¿no? Pensemos en Istambul, ¿no?, como contrapoder a la neo-automatización del Estado turco, ¿no? Pensemos en Minneapolis
con ICE, ¿no? O contra ICE, más que con ICE, ¿no? Por lo tanto, son espacios donde se ejerce esa resistencia, ¿no? Y además, si amplificamos un poco nuestra mirada más allá del norte global, que es la tendencia, ¿no? el defecto de fábrica que tenemos, ¿no? cuando analizamos el mundo, y añadimos la componente del sur global, vemos que los espacios de resistencia y muchas veces de la generación joven se expresan en ciudades donde hay esos núcleos de descontento o de contrapoder al poder establecido, ¿no? Hemos visto, ya hablo más del año pasado, pero bueno, sigue ¿no? Pero hemos visto protestas en Nairobi, en Katmandú, en Antananarivo, en Lima, en Manila, en Belgrado, ¿no? Todas ciudades que, protagonizadas muchas veces por la gente joven, emergen como otros núcleos de contrapoder, de resistencia o de múltiples actores que importan, ¿no? Por lo tanto, la tendencia del momento, para resumir y termino, es dejarnos llevar por la ola de la geopolítica. El contraargumento que creo que debemos de poner siempre encima de la mesa es la complejidad de las relaciones internacionales en las que vivimos y, por lo tanto, el protagonismo de otros actores. Y algún día llegará en el que esas corrientes que ahora son o parecen, pues no sé si minoritarias o menos de relieve o son menos de relieve que el gran poder, tendrán su papel, porque todo en la vida es cíclico y pasa de una fase a otra. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que el tema del rol más político que pueden tener las ciudades en estos contextos también se vincula a la cooperación descentralizada y al papel que puede tener la cooperación apoyando estos intercambios, que al final les llamamos cooperación técnica, pero es mucho más que eso, ¿no? Al final son símbolos, es apoyo político y toda esta dimensión de la cooperación descentralizada parece que no está en la agenda ni de la Comisión Europea ni a nivel internacional. Paso la palabra a Frank. Me gustaba mucho lo que decías, Paul, porque yo estaba pensando justo lo mismo. Llevábamos 30 minutos hablando y describíamos un mundo que se endurece, que se fragmenta. Y yo pensaba, pero eso es parte de la historia, porque mientras eso pasa, hay millones de personas, ¿no?, que resisten, que se organizan, que se movilizan, que se niegan a ser silenciadas. Y pensaba lo mismo, pensaba en Minneapolis, pensaba en Nepal, pensaba en Marruecos. Y eso es muy importante, ¿no?, tener presente que ese mundo que se fragmenta tiene un efecto contrario de una organización, ¿no?, de una sociedad que resiste y se moviliza. Y tiene mucho que ver con ese papel de las ciudades. Tú preguntabas, en todo eso, ¿las ciudades qué papel juegan? Pues es que si hablamos de la permacrisis, si hablamos de las desigualdades económicas y sociales, si hablamos de empleo, si hablamos de vivienda, si hablamos de cómo gestionar la tensión sobre el territorio en ese modelo de desarrollo que tiene que transitar ecológicamente, pero que tiene que ser viable económicamente, esa segregación de las ciudades, todo eso, al final, ¿sobre quién recae? Sobre las ciudades, quienes viven siempre en primera persona ese primer impacto y donde la ciudadanía siempre espera que se le resuelvan los problemas, es en las ciudades, ¿no? Son los gobiernos locales los que siempre se enfrentan a todas esas tensiones en primera persona y los que acuerpan todas esas tensiones. Y en muchos casos lo hacen en un contexto de recentralización de los recursos. Eso es una de las tendencias. Vemos cómo se recentralizan los recursos y como en muchas ocasiones se le pide a las ciudades que resuelvan temas globales, nacionales, regionales, para los cuales no tienen las competencias, no tienen las capacidades, no tienen los recursos y aún así la expectativa de la ciudadanía es que se le resuelva ese tema, ¿no? Y eso yo creo que es uno de los elementos nucleares de esta conversación. Y una vez más, y Paul ya apuntaba eso, las ciudades ya están respondiendo a eso, ¿no? Fijaros, cuando hablamos de cuidados, ¿qué está pasando en una ciudad como Bogotá, que ya tiene las manzanas de los cuidados? Cuando hablamos de esa tensión territorial, ¿cómo Medellín ya ha abordado ese urbanismo social y ha priorizado, ¿no?, en esas
barrios, en esas zonas más tensionadas, más pobres, más violentas, la llegada del metrocable, la instalación de bibliotecas, cuando pensamos en esa tensión hídrica con el clima, como ciudades como Ciudad del Cabo, como Singapur, México, con esa cosecha del agua, Barcelona, ¿no? Cómo se organizan para esa resiliencia climática, el París de los 15 minutos, ese Oslo que se compromete con emisiones cero y que apuesta por la movilidad urbana, o como Accra habla de esos residuos cero, cómo Freetown se reforesta completamente, ¿no? Vemos cómo las ciudades, una vez más, son las avanzadillas siempre, ¿no?, de esas apuestas, de esos retos, y cómo lo traducen desde la tangibilidad. Y eso ocurre en urbanismo, ocurre en movilidad, ocurre también cuando hablamos del espacio cívico, ¿no? Hablabas de Minneapolis, hablemos de las ciudades santuario, ¿no? De cómo ciudades como Seattle, como Nueva York, como Los Ángeles, como Chicago, le hacen frente al trumpismo y se convierten en ciudades santuario. También Rotterdam, Ámsterdam, Distrito 11, que veo aquí a Laura, ¿no? Hay una forma también de proyectarse al mundo desde los valores y desde el ser muy vocal y posicionarse frente a la injusticia, frente a esa ausencia de derecho. Las ciudades, una vez más, yo creo que son donde se viven en primera persona las tensiones, y son también donde posiblemente veamos esos polos, esas postales del futuro, de cómo se pueden resolver muchos de esos retos globales desde la cercanía con la ciudadanía y desde la acción política municipal que resuelve problemas y puede transformar las realidades. Muy de acuerdo, Frank. Muchas gracias. Te pasaré la palabra, Chema, para que cierres. Muy bien, fenomenal, Marga. Os estaba escuchando y pensaba UNICEF en las respuestas humanitarias. Creo que una de las cosas que hacemos bien es la localización, es el trabajar mucho con socios locales, sean organizaciones de la sociedad civil o con el sector privado hasta donde se pueda, o con los propios gobiernos cuando se puede. Pero yo percibo que justo está creciendo mucho nuestro trabajo con las autoridades locales, con los municipios. Pienso en el caso de Ucrania o en el de Palestina, son los que me están viniendo ahora como actores, además con un trabajo previo, con una preparación con redes que ya se han establecido, es decir, como un ejemplo en situaciones de máxima fragilidad, de conflicto, guerra abierta, y el rol que las municipalidades juegan, ¿no? En términos de qué afecta más, afecta todo de lo que estamos hablando, afecta cualquiera de estos factores que hemos comentado los tres, afecta esa laminación del derecho internacional y de los derechos humanos, de las convenciones y de los convenios, porque son pilares también para la política pública municipal, para la democracia en el ámbito local, afecta el debilitamiento de los marcos de política pública, concretamente de la Agenda 2030 o de marcos parecidos. Hay una diferencia muy significativa entre los primeros años de los ODS y cómo fueron aterrizando en el ámbito local, y tener una agenda que permite orientar, que está alineada, que tiene un respaldo político internacional, que hay una metodología, que es adaptable, pero que va en una cierta dirección, a este momento de incertidumbre, aislacionismo, y que cada uno siga adelante como buenamente pueda, y además con esa recentralización de los recursos que mencionabais. Pero afecta al ámbito valórico y al de las actitudes. Si lo local se construye, si hay algo que se construye desde la solidaridad, desde la empatía, desde la vecindad, es precisamente el ámbito local, y esos son los valores que se pretenden laminar. Por tanto, la reacción también tiene que ser, y estabais citando ejemplos estupendos desde el ámbito local, y es más, estamos mirando mucho más al ámbito local, no solamente en las respuestas humanitarias, sino en general. Cuando Estados Unidos, el 4 de febrero del 2025 se carga USAID, la mina, toda la financiación, el golpetazo ese sería el típico momento para mirar atrás y ver aquí
¿Quiénes son los like-minded? No hay mucho like-minded en el ámbito gubernamental. ¿No? Ya los nórdicos, bueno, alguno queda, pero también están cayendo. Países europeos, no con la brusquedad, no con esa virulencia. Sí aparecen unos nuevos actores, nuevos donantes, hay cierta filantropía activista. Bien, hay que relacionarse, hay que innovar, financiación innovadora, todo hay un abanico, hay gente con la que se puede trabajar y, por supuesto, redes de la sociedad civil. Pero se vuelve especialmente importante también en el ámbito de la cooperación el rol que lo municipal juega. Que lo municipal juega en conexión con organizaciones internacionales, locales, poniendo en valor lo que cada uno puede aportar y cómo nos complementamos. Juega un rol crítico y, aunque ya ha sido mencionado, no lo quiero mencionar, en la defensa de las libertades y de los derechos civiles en el espacio municipal que están en juego. Yo siempre cito como momento de esperanza. Aquí en España hay casi 400 consejos de participación infantil adolescente en municipios que forman parte de la arquitectura municipal. Hay 24.000 chicos y chicas que tienen menos de 18 años que están activos, participando activamente en la conformación de la política pública. Esa es la riqueza. Eso es construir ciudadanía, es construir democracia, y eso que lo trabajamos junto con muchos municipios en otros países, y no solamente en el ámbito infantil adolescente, que es el ámbito UNICEF, sino en el que se vuelve crítico ahora, de resistencia, pero también de formas innovadoras para enfrentar y para recrear esos espacios de sociedad civil en el ámbito municipal que puedan resistir la arrogancia y la represión que se está sintiendo en ámbitos estatales y, sin lugar a dudas, en el ámbito internacional. Finalmente, te referías antes, Eugenia, a los hermanamientos, que suena antiguo. Yo hacía una referencia en una sesión con equipos de ciudades en la descentralizada y era, ¿pero volvemos a los hermanamientos? Bueno, no sé si es volver, o sea, vamos a llamarlo como sea, pero la cuestión no es cómo se le llama, sino qué hay atrás. Las redes, el tejido de solidaridad, el comprenderse, el entender las necesidades juntos, el planear y soñar juntos, el compartir experiencias, compartir financiación, una comunicación, una ciudadanía que se conecta. Si siempre fue muy importante y hay muy buenas experiencias, se vuelve absolutamente crítico ahora. Muchas gracias, Chema. Muchas gracias a todos los ponentes por vuestros aportes. Creo que ha quedado muy claro el papel clave que tienen las ciudades en este contexto tan complejo, desde la parte más institucional y política y ejercer de contrapoder hasta saltar a ser financiadores de ayuda humanitaria, por ejemplo, ¿no? Un ámbito en el que las ciudades no habían estado nunca, pero ahora están, porque se las necesita, ¿no? Visto un poco este contexto, vamos a ver dónde quedan los gobiernos locales en el nuevo sistema de cooperación y en este contexto tanto europeo como internacional. Octavi de la Varga, que es asesor de la Dirección de Relaciones Internacionales, ha preparado el documento de orientaciones de esta conferencia y nos lo va a explicar, nos lo va a presentar para que podamos desarrollar las siguientes mesas más en clave de cooperación. Muchas gracias.